1. El arte de decidir correctamente. La equivocación en la toma de decisiones se asemeja a un campo de tiro, buscando dar en el blanco. En esta situación, hay dos tipos principales de problemas que pueden aparecer: el sesgo y el ruido. 1. Sesgo. Imagina que un grupo de personas dispara al blanco, pero todos sus tiros se desvían sistemáticamente hacia un lado. Esto ilustra lo que es un sesgo. Significa que hay una tendencia consistente a inclinarse en una dirección particular, alejándose de lo que sería una decisión correcta u objetiva. 2. Ruido. Visualiza a otro equipo que también intenta, pero sus tiros están dispersos por todas partes, algunos a la izquierda, otros a la derecha, arriba y abajo. No hay una dirección consistente, simplemente hay mucha variabilidad. Esto ejemplifica al ruido, se refiere a la extrema fluctuación en las decisiones o juicios, incluso cuando deberían ser similares o iguales. Muchas veces, nos enfocamos en corregir los sesgos, pero no prestamos suficiente atención al ruido, esa variabilidad aleatoria en las elecciones. Este tipo de inconsistencia puede tener consecuencias serias en áreas como la medicina, la ley, la economía y la gestión empresarial. Relacionado con esto, las fuentes de ruido en el juicio humano son variadas y complejas. El ruido está compuesto por tres elementos principales. El ruido de nivel se relaciona con las diferencias constantes entre los individuos al juzgar, como la severidad o indulgencia. El ruido de patrón estable surge de las reacciones personales y consistentes de las personas a ciertos tipos de casos, influenciadas por sus experiencias y valores. El ruido de ocasión se debe a factores transitorios y circunstanciales, como el estado de ánimo o influencias externas temporales. Este ruido, a menudo menos reconocido que los sesgos, juega un papel crucial en la variabilidad de los juicios y decisiones. 2. Decisiones, cotidianas y singulares. Al analizar una compañía de seguros, se descubrió una notable variabilidad en los juicios financieros de sus agentes y tasadores. Los empleados tomaban decisiones importantes sobre las cuotas de los seguros y las estimaciones de accidentes, las cuales podían tener grandes implicaciones económicas para la empresa. Esto significa que ante un mismo caso, un agente podría ofrecer un monto mucho más alto o más bajo que otro, debido a su interpretación subjetiva. La situación refleja un problema general en las organizaciones: la tendencia a subestimar el ruido y a sobreestimar la consistencia. Resolver este desafío en las decisiones cotidianas requiere mejorar la uniformidad en el juicio profesional de todo el personal. Sin embargo, ser conscientes de la existencia y del impacto del ruido es un primer paso crucial para abordarlo. Por el contrario, las decisiones singulares son aquellas que se toman en situaciones únicas o poco comunes, donde no hay una experiencia previa directa o reglas claras a seguir. Dichas elecciones no están exentas de elementos que generan variabilidad, como la influencia de experiencias individuales, el estado de ánimo o el contexto. Por ejemplo, distintos países respondieron de manera variada a la crisis del COVID-19, demostrando que incluso en momentos únicos existe una diversidad considerable. Aunque es más difícil medir el ruido en estas ocasiones particulares, tampoco se libran de factores que pueden introducir errores. Incluso ante las mismas circunstancias, diferentes personas o el mismo individuo ante distintos contextos podrían tomar múltiples elecciones. 3. Superando el ruido en el trabajo. La entrevista laboral, esencial en el proceso de contratación, es vulnerable al ruido. Las entrevistas sin estructura específica son susceptibles a esta problemática. Aunque pretenden predecir el éxito del candidato en el trabajo, su efectividad es limitada, a menudo resultando en malas elecciones. Por eso, Kahneman recomienda adoptar entrevistas estructuradas, centradas en evaluar competencias específicas y relevantes de manera objetiva e independiente, mejorando así la precisión en la selección. La proyección del rendimiento laboral, que implica evaluar factores como liderazgo y habilidades técnicas, suele basarse en una observación rápida y subjetiva. Un modelo estadístico simple supera los juicios humanos, siendo más preciso y coherente. Este enfoque mecánico evidencia que la complejidad del pensamiento humano frecuentemente supera al ruido. Por otro lado,
En el ámbito empresarial, los ejecutivos tienden a confiar más en su intuición que en análisis meticulosos, sobreestimando sus capacidades. La predicción humana está limitada no solo por sesgos y ruido, sino también por una ignorancia objetiva, una carencia de conocimiento esencial. A pesar de la superioridad comprobada de los algoritmos y métodos mecánicos, muchos líderes prefieren confiar en su percepción intuitiva, aunque los métodos alternativos mejoren la exactitud en la toma de decisiones. Esto apunta a la necesidad de mejorar la objetividad en lugar de sustituirla completamente por algoritmos. Finalmente, la inteligencia artificial, IA, y el machine learning, aprendizaje automático, han logrado avances significativos, permitiendo que las máquinas ejecuten tareas complejas como el reconocimiento facial y la interpretación de radiografías, superando en muchos casos la aptitud humana. Estos algoritmos, al estar libres de ruido, pueden predecir decisiones legales o identificar riesgos de fuga en acusados. La IA puede detectar patrones complejos y realizar predicciones más precisas que los humanos, incluso en asuntos tan delicados como la fianza judicial. Sin embargo, a pesar de su eficacia, existe una resistencia notable de su uso, principalmente debido a las expectativas de perfección y la desconfianza frente a errores. 4. Dominando nuestros errores. Kahneman examina el juicio humano y los procesos mentales detrás de las decisiones. Durante décadas, se ha investigado cómo los humanos naturalmente buscan simplificar lo complejo para manejar mejor la información y tomar decisiones. Este impulso nos lleva a formar juicios rápidos basados en primeras impresiones o información limitada, a menudo ignorando pruebas contradictorias. Aunque son generalmente útiles, estos atajos pueden resultar en sesgos, errores sistemáticos en la evaluación. Por ejemplo, el sesgo de confirmación hace que las personas favorezcan información que encaje con sus creencias previas. Además, factores irrelevantes pueden influir en el análisis, resultando en errores graves. El autor también nos presenta el concepto de emparejamiento, que se refiere a cómo vinculamos nuestras impresiones o percepciones a determinados valores o juicios. Este proceso también se aplica cuando juzgamos personas o situaciones, como si alguien encaja en un estereotipo de profesión o cómo nos sentiríamos estando con esa persona en una isla desierta. Nuestra capacidad de emparejar se ve limitada por la cantidad de categorías que podemos diferenciar claramente, lo que a menudo nos lleva a simplificar y cometer errores en nuestros juicios. Por ejemplo, si creemos que una niña que leía fluidamente a los 4 años tendrá calificaciones universitarias casi perfectas, estamos haciendo una predicción emparejada. Esto ocurre porque asumimos que una habilidad temprana indica un rendimiento excepcional futuro en todas las áreas, lo cual estadísticamente es incorrecto. 5. Equilibrio entre precisión y humanidad. En un contexto donde la reducción del ruido y sesgos parece difícil o imposible, Kahneman explora diversas estrategias y sus implicancias. En entornos profesionales, la reducción del ruido podría ser crucial, como en diagnósticos médicos, donde la precisión puede salvar vidas. El autor aborda la posibilidad de que los esfuerzos por eliminar el ruido pueden generar sesgos, como en el uso de algoritmos, sugiriendo un análisis cuidadoso para equilibrar nitidez, justicia y gastos. En conclusión, mientras que la disminución del ruido puede ser costosa, a menudo los beneficios de minimizar errores y sesgos superan estos costes. La higiene en las decisiones es un enfoque proactivo, similar a medidas higiénicas en la salud como lavarse las manos. No se centra en sesgos específicos, sino en prácticas generales que mejoran la calidad del proceso decisorio. Aunque sus beneficios pueden no ser inmediatamente visibles, como la prevención de enfermedades con el lavado de manos, seguir principios de higiene de las elecciones es fundamental para disminuir fallas. El protocolo de evaluaciones mediadoras es un método para las organizaciones que buscan mitigar el ruido y mejorar la precisión. Descomponen decisiones en componentes claves para enfocarse en aspectos relevantes, filtrando información insignificante y guiando la recopilación de datos necesarios. Puede aplicarse en diversas ocasiones donde se requiere evaluar múltiples dimensiones de un plan o una opción. El libro finaliza reflexionando sobre la dignidad y la individualización en la toma de decisiones,
destacando la tensión entre reducir el ruido y mantener el trato humano. Lo ejemplifica con situaciones donde las personas son tratadas como casos generales, no individuales, lo que puede sentirse injusto y deshumanizante. La discusión se centra en el valor de las elecciones personalizadas frente a reglas estrictas y generales. Se argumenta que, aunque la atención individualizada puede introducir más ruido, este precio podría valer la pena por el respeto y la dignidad que confiere. En resumen, se plantea un equilibrio entre minimizar el ruido y mantener un enfoque humano y sensible a los valores cambiantes. Conclusión. Ruido nos desafía a sopesar nuestras elecciones con una nueva perspicacia al explorar la verdad desde la objetividad y abrazar la complejidad inherente a nuestras decisiones. Nos ayuda a tener una mayor apreciación por la fragilidad de nuestro juicio y determinar el ruido que amenaza con nublar nuestra visión. Este libro se convierte en un faro de sabiduría en un mundo inundado de información y elecciones. Nos deja con la reverberación de su mensaje, una llamada a la acción y una oportunidad para forjar un camino hacia la conciencia y autenticidad. Estrategias como la higiene de decisiones y las evaluaciones mediadoras emergen como soluciones para reducir tanto el sesgo como el ruido. Sin embargo, el equilibrio entre la estandarización y el respeto por la individualidad es complejo. Este dilema subraya la importancia de mantener un enfoque humano y personalizado, aún reconociendo y abordando las distorsiones en nuestros procesos mentales. Al concluir la lectura, aprendimos sobre nuestras limitaciones cognitivas y cómo buscar un balance entre precisión y humanidad en nuestras decisiones, aceptando la delicada interacción entre sesgo, ruido y la dignidad inherente. Poniendo en práctica lo aprendido, hemos preparado un plan de acción para que pongas en práctica lo que has aprendido en este resumen. 1. Identifica sesgos en tus juicios diarios. 2. Acepta la variabilidad como parte natural de la vida. 3. Utiliza métodos estructurados en la toma de decisiones. 4. Emplea reglas simples y consistentes en tus evaluaciones. 5. Reconoce y cuestiona tus propias percepciones. 6. Busca retroalimentación diversa para ampliar perspectivas. 7. Implementa protocolos de evaluación en entornos laborales.